Vamos a aplicarla a un acorde también para que veáis cómo suena. Bienvenidos, aquí estamos otra vez en una nueva lección, en una nueva clase de bajo. Quiero felicitar la Navidad. Ya sabéis, este año es un poco raro para todo el mundo a nivel mundial por el tema de la pandemia. Espero que os encontréis todos bien, que estéis dándole caña al bajo, porque aquí seguimos avanzando hoy. Llegó la hora de empezar a aprender armonía musical con el bajo. El curso de bajo que estamos haciendo, que ya sabéis que son progresivos los vídeos, deberéis empezar desde cero. Llega un momento, un punto de inflexión donde tenemos que empezar a aprender armonía para comprender todo lo que nos va a venir después, porque vamos a estudiar estilos a fondo y necesitaremos saber lo que es un acorde, lo que es una escala, y para ello tenemos que empezar con la armonía musical. Aquí es donde juega un punto clave la interválica o los intervalos. Los intervalos musicales son el pilar para comprender toda la armonía, bien sea funcional o no funcional. Y me dirás, ¿te suena chino qué es la armonía funcional o no funcional? Bueno, pues esto lo vamos a ir explicando poco a poco en los siguientes cursos. Pero esta lección es clave y fundamental. Si quieres ser bajista o músico, debes saber lo que es un intervalo y cómo se forma. Y sobre todo en el bajo los vamos a ver y vamos a aprender también algunos trucos y algunas canciones con ello. Con esta lección vas a poder comprender qué es un acorde, qué es una escala, qué es una función tonal, qué es una tonalidad, es decir, es el principio de todo. Así que vamos a empezar. ¿Y qué es un intervalo musical? Al igual que en la vida real, cuando nos desplazamos, necesitamos contar las distancias que recorremos. Paralelamente, nos sucede lo mismo con las notas musicales. Cuando las tocamos, es decir, un intervalo es la distancia que existe entre dos notas musicales. Por ejemplo, de esta nota a esta, tengo una distancia que cubriría lo que es el intervalo. Bueno, dentro de esta sencilla explicación podemos clasificar estas distancias. Dependiendo de ciertos factores, es fundamental en esta lección que tengas aprendido lo que es una distancia de semitono en el bajo, lo que es una distancia de tono y cómo se distribuyen las notas musicales. Para ello tienes un vídeo, las notas del bajo, donde se explica todo. Si te pierdes en este vídeo, deberás ir al otro vídeo. Voy a explicaros cómo clasificar los intervalos. Un intervalo puede ser ascendente, es decir, que suba. Cuando estoy tocando estas dos notas, la primera es más grave que la segunda, por lo tanto el intervalo y la de esta nota grave a esta aguda, por lo tanto el intervalo es ascendente. Cuando tengo un intervalo descendente será al revés, es decir, cuando toco primero la aguda y después la grave. Así de sencillo, ascendente o descendente. Un intervalo también puede ser conjunto o disjunto. Conjunto quiere decir que las notas van seguidas. En el intervalo de segunda se produce esto, bien sea de segunda menor o de segunda mayor. Los demás intervalos serán disjuntos porque están separados. Bien, un intervalo puede ser melódico o armónico. Melódico cuando hacemos melodía. Armónico cuando hacemos armonía. Es decir, cuando los tocamos simultáneamente, a la vez. También un intervalo puede ser simple o compuesto. Los intervalos simples son los que no exceden la distancia de octava. Cuando pasamos de la octava, empezamos a tener los intervalos compuestos, que realmente son los mismos que simples, pero que han superado la octava. Tengo una lección muy detallada sobre esto en la página web, también os voy a dejar el enlace para que la reviséis minuciosamente. Tengo una tabla con un resumen de todos los intervalos que se usan, porque hay algunos que muchos se quedan en la teoría y en la práctica no los vamos a usar. Es una lección muy completa y os va a venir genial para completar este vídeo. Bueno, y ahora ya sí vamos a empezar a ver los intervalos simples. No vamos a superar la octava. Los vamos a ver con dibujos para que los comprendáis bien, los asimiléis bien y os explicaré también algunas cualidades de estos intervalos. Todo esto lo vamos a hacer desde la nota Do y me manejaré con este Do y con este Do.
Esto nos hará ver los intervalos desde dos puntos de vista que he explicado antes, el intervalo melódico y el armónico. El primer intervalo que vamos a ver, es decir, la distancia mínima que tengo para ir de una nota a otra, es muy sencillo, es el semitono. Por lo tanto, el intervalo va a ser de segunda, de do a re bemol. Fijaros que solo hay medio tono, y yo podría decir de do a do sostenido, pero voy a coger re bemol para que haya dos notas y sea de segunda, do, re bemol. Bueno, este intervalo es el intervalo más disonante que hay, porque los intervalos también se pueden clasificar entre disonantes, consonantes o semiconsonantes. Hay intervalos que son menos tensos que otros. Desde luego, este intervalo es el más tenso porque la segunda menor tiene la distancia mínima que tenemos en nuestras notas musicales, el semitono. Entonces, con este intervalo podremos encontrar canciones en películas de miedo, por ejemplo. También se utiliza en España muchísimo en nuestro género folclórico, el flamenco. Le da ese toque totalmente flamenco, ese toque se lo da el intervalo de segunda menor. Bueno, y en el dibujo también veréis que lo podemos hacer de forma armónica. Esto sería de forma melódica y de forma armónica sería de esta forma. Nos vamos a otro do que tenemos más agudo, en el traste 10, localizamos el re bemol en la cuerda primera y fijaros, ya lo puedo hacer incluso lo puedo tocar a la vez. Fijaros qué tensión tiene, pero también es un intervalo muy bello. Esto sería un acorde menor y el intervalo de segunda menor lo tengo justo en las voces agudas, en las dos primeras cuerdas. Como toda la armonía suena preciosa. Y ahora vamos a pasar al siguiente intervalo, que es segunda mayor. Tengo una distancia de un tono, de do en este caso a re. Es un intervalo que también es disonante, lo único es menos tenso que el anterior. De hecho, las segundas mayores se utilizan como tensiones en los acordes, así que también es un intervalo que armónicamente nos va a sonar muy bello. Me tendría que ir a este do y tocar el re. No suena tan tensa como la segunda menor. Vamos a aplicarla a un acorde también para que veáis cómo suena. Vamos con el siguiente intervalo, que en este caso sería una tercera. Ya pasamos a tres notas. Si estoy en do, re, mi. Esto ya sería intervalo de tercera. Y la siguiente distancia que tengo sería de tono y medio. En este caso de do a mi bemol. Es un intervalo de tercera. Do, re, mi, pero de tercera menor. Este intervalo está contenido en los acordes menores. También en muchas canciones. Tercera menor. Pasamos al siguiente intervalo, que va a tener medio tono más que el anterior y va a ser de do a mi, pero en este caso natural. Hay dos tonos de distancia. Do, re, mi, hay tres notas, es una tercera, pero tiene dos tonos. De forma armónica, como lo puedo hacer. Me voy a este do. Bueno, tengo un vídeo sobre la escala mayor y los intervalos de tercera dentro de ella, muy completo, que también os aconsejo que miréis, que chequeéis, ¿de acuerdo? Las terceras mayores las empleamos cuando hacemos un acorde mayor. Dentro del acorde hay otro intervalo que voy a explicar ahora más adelante, ¿vale? Pero que sepáis que los acordes tienen, básicamente son mayores o menores porque se componen de terceras menores o terceras mayores. Muy bien, el siguiente intervalo que vamos a ver va a ser el de cuarta. Después de la tercera llega la cuarta, do, re, mi, fa. De do a fa habría cuatro notas, por lo tanto es una cuarta. Y está justo debajo de do. ¿Vale? Las cuartas son consonancias ya.
Las terceras, no lo he dicho antes, se consideran semiconsonancias. No son tan tensas como las disonancias. Las cuartas y las quintas se consideran consonancias. Son intervalos consonantes. Fijaros cómo suena. De forma armónica. Ese riff está construido con cuartas. Pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. En este caso, una cuarta justa es esto. Tiene 2 tonos y medio de distancia y es muy sencilla hacerla en el bajo. Siempre estará... Cuartas tenemos melodías, ¿no? Que os sonarán. Una cuarta justa, ¿cómo empieza esta melodía? Si te está interesando esta lección, tal vez es el momento de que te suscribas si todavía no lo has hecho. También las cuartas se usan mucho pues, para tocar escalas por cuartas, por ejemplo. La escala pentatónica suena genial por intervalos de... Más adelante ya veremos técnicas y ejercicios con los intervalos. Bien, el siguiente intervalo que vamos a ver es el tritono. Tritono porque tenemos 3 tonos. Este intervalo es muy importante, lo único ahora mismo pasará desapercibido, pero más adelante lo utilizaremos a nivel avanzado en armonía, porque tiene una particularidad muy importante. Para que veamos la magia de este intervalo, tienes que comprender que divide a la octava en 2 partes iguales. Tengo una octava y fijaros que la mitad sería este intervalo. Se caracteriza por tener una relación neutra entre armónicos. Pero lo cierto es que este intervalo, en la época medieval lo llamaban el diablo en música, debido a su sonoridad, y no se podía hacer música con él o lo prohibieron durante muchos años. Hoy en día es la base de nuestro sistema tonal, pues el acorde de dominante lo contiene. Es un intervalo inestable y necesita resolver. Como está aquí el tritono, lo tengo aquí arriba, en las voces más agudas. ¿Y cómo resuelve? El intervalo del tritono puede ser una cuarta aumentada, si cojo desde do a fa sostenido, do, re, mi, fa sostenido, pero si cojo sol bemol, que es la misma nota, será una quinta disminuida. Así que lo podemos llamar de 2 formas. Cuarta aumentada, quinta disminuida o de 3. Tritono. Acordaros del vídeo del blues donde explico esto. El tritono es una blue note. Bien, el siguiente intervalo que vamos a ver, si no lo conoces, lo has tocado seguro, porque si has tocado acompañando algún acorde, habrás tocado quintas. Las quintas son intervalos consonantes total, como las cuartas, y las utilizamos para acompañar muchísimo en el bajo, ya que los demás instrumentos están dando el acorde con la tercera y nosotros haciendo un ritmo con la quinta. La quinta justa tiene 3 tonos y medio de distancia. En una cuerda no nos vamos a poner a hacer quintas, aunque sí es interesante saber dónde la tengo. Por ejemplo, si estamos en do, sol es su quinta, y en esta cuerda la tendría en el traste 10. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a ir a do, puedo hacer un glissando, un arrastre o un slide para caer a esa nota principal, y en el bajo suena muy bien. Es un efecto que suena muy bien. Así que os aconsejo también que controléis las quintas a lo largo del diapasón. También puedo hacer un intervalo de quintas saltando a otra cuerda, fijaros. Y la quinta estaría aquí. Sol. La tengo aquí. Do, sol. Un acorde menor se compone de una tercera menor y una quinta justa. Un acorde mayor se compone con una tercera mayor y con una quinta justa. Mayor, menor. Como veis, los intervalos nos van a hacer comprender muchas cosas. El siguiente intervalo que tenemos sería una quinta aumentada si yo añado medio tono a esa quinta justa que tenía, o también una sexta menor.
Esto se diferencia simplemente por el nombre de las notas. Si yo quiero tener una quinta, do, re, mi, fa, sol, a sol le añado un sostenido y sería de do a sol sostenido. Y eso ya sería una quinta aumentada. Pero también puede ser una sexta menor, porque si yo voy a la, do, re, mi, fa, sol, la, tengo 6 notas y ese sol sostenido puede ser un la bemol, lo que puede ser una sexta menor. Es decir, los intervalos muchas veces tienen 2 nombres dependiendo de las notas que los componen o de la enarmonía. La sexta es un intervalo muy rico melódicamente. Podemos hacer una sexta en 2 cuerdas, que sería este dibujo. Muy bien, pues el siguiente intervalo es una sexta mayor. Simplemente tengo que añadir medio tono a esta sexta menor y se convertirá en una sexta mayor. Es decir, si tenía de do al la bemol, ahora añado medio tono y tengo de do a la. Como he dicho antes, las sextas son intervalos muy melódicos. Bueno, fijaros también cómo suenan las sextas en una escala mayor. Es un intervalo muy rico que más adelante estudiaremos y haremos ejercicios con él. Las sextas, al igual que las terceras, se consideran semiconsonancias. Estamos llegando casi al final de los intervalos. El siguiente intervalo que vamos a ver va a ser el intervalo de séptima y irá de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, así. En este caso tendrá medio tono más que la sexta mayor, que era la, y será si bemol. Y este es el intervalo de séptima menor. Estamos hartos de oírlos cuando escuchamos música blues. Y lo voy a hacer de esta manera. Está debajo, acordaros de las cuartas. Esto sería una cuarta y la séptima menor debajo. Salto una cuerda y tengo la séptima menor. Si le añado la tercera mayor, tengo un acorde de blues. Muy bien, el siguiente intervalo sería una séptima pero mayor, añadiéndole medio tono a la séptima menor. Séptima mayor. El último intervalo que tendríamos sería la octava justa y completa todas las distancias que tenemos en los intervalos simples. Tengo una nota, do, y la octava, que también puedo localizar una octava de esta forma. En este do, eso también sería un intervalo de octava. Todos los intervalos vamos a repasarlos rápidamente. Primera, intervalo de primera es simplemente la misma nota. ¿Y yo puedo hacer una misma nota a la vez? Sí, la puedo hacer, de hecho se hace. Y eso se llama intervalo de unísono. O primera, tendría que tocar este do y este do y ya tengo una primera. Esto se hace muchas veces para reforzar un sonido. Queremos reforzar un sonido con un unísono con diferentes instrumentos, reforzaremos esa nota. Entonces, intervalo de primera, segunda menor, acordaros también cómo se hace, segunda mayor, acordaros también, tercera menor, la puedo hacer en una cuerda o en dos, tercera mayor, en una cuerda, en dos cuerdas, cuarta justa, ahí la tengo, en una cuerda ya me queda muy lejos, es mejor de forma armónica, cuarta aumentada o quinta disminuida, tritono, dividimos la octava en dos partes iguales, ahí lo tenemos, los acordes disminuidos contienen el tritono,
o la quinta disminuida. Por ejemplo, un acorde disminuido sería tercera menor y quinta disminuida. Muy bien, siguiente intervalo, quinta justa. Recordar que también la podemos hacer de esta forma. Siguiente intervalo, sexta menor o quinta aumentada. Siguiente intervalo, sexta mayor. Aquí tengo que saltar mucho, pues la localizo. Siguiente intervalo, séptima menor de blues, acordaros, debajo de la cuarta, la séptima menor, blues. Siguiente intervalo, séptima mayor, a medio tono de la octava. Fijaros que tenso cómo quiere llegar al intervalo de octava. Muy bien, a partir de aquí seguirían los intervalos. Después de la octava vendría el ¿qué? Pues es la novena menor. Siguiente intervalo, novena mayor. Y esto daría paso a los intervalos compuestos. A ver, y me dirás, ¿y cómo uso esto? Bueno, pues en las siguientes lecciones lo vamos a usar. Fijaros, por ejemplo, un acompañamiento tan simple con tónica. Primera, tónica, que sería lo mismo. Primera, quinta, séptima menor y octava.